La palabra madre posee un significado tan complejo como la misma palabra amor, y es portadora de fuertes sentimientos que como tales pueden hundirnos en una marejada destructiva. Una mujer espera pacientemente a que su hija acabe con su alimento. No se moverá ni un milímetro hasta que la joven acabe con su último bocado, pero la joven, pese a sus esfuerzos, siente que con cada cucharada el dolor se intensifica. La olla recién caliente quema sus piernas y su madre no quitará su mirada de ella hasta que se asegure de que Susan haya sufrido lo suficiente. Teresa Knorr, nacida el 12 de marzo de 1946, sometía a sus 6 hijos con castigos estremecedores, desde encerrarlos en la alacena hasta aventarles cuchillos de cocina. El enfermo carácter rabioso de Teresa tenía como límite su propia imaginación. Pero ¿qué fue lo que llevó a esta mujer a someter y a convertir a sus hijos en el objeto de toda su furia y desprecio? Remontémonos a su juventud. Una joven Teresa de 16 años tiene que someterse a la difícil decisión de abandonar su trabajo en una fábrica de quesos para atender a su padre, quien ha sido diagnosticado con la enfermedad de Parkinson. Por si fuera poco, Teresa enfrentaría una fuerte pérdida, la muerte de su madre, debido a un ataque al corazón. Este evento traumatizaría a Teresa y la llevaría a una profunda depresión, debido a que Teresa tenía fuertes lazos sentimentales con su madre. Obligada por sí misma a casarse a los 16 años con Clifford Clyde Sanders, un hombre 5 años mayor que ella, muy pronto Teresa mostraría e impondría su carácter dominante y aprensivo, convirtiendo su matrimonio en una pesadilla. Gracias a los rumores de infidelidad por parte de Clifford, Teresa enfrenta a su esposo. Este amenaza con abandonarla. Sin permitirle que cumpliera con esto, Teresa toma un rifle de caza y mata a su esposo con un tiro en el pecho. A pesar del homicidio, Teresa libra los cargos al alegar abuso doméstico. 3 matrimonios más tarde, el último con Robert Knorr, Teresa quedaría a cargo de sus 6 hijos, 3 niños y 3 niñas, a los cuales siempre dominaría con abusos psicológicos y físicos, obligándolos, por ejemplo, a permanecer en el suelo con la consigna de mantenerse quietos. Al menor movimiento, les propinaba tremendas golpizas o apagaba sus cigarrillos en la piel de estos. Ahora, y con el paso del tiempo, Teresa caería en las garras del alcohol, empeorando su comportamiento hacia sus hijos. Aunado a esto, Teresa mostraría rasgos esquizofrénicos, e invadida por una envidia hacia su hija Susan, comenzaría a sospechar que su hija estaba poseída por el diablo, y para que ésta estuviera delgada, le arrojaba en cambio conjuros a su madre para que ésta engordara desmedidamente. Es así que Teresa obligaba a su hija a comer grandes cantidades de comida en una olla hirviendo, la cual era colocada sobre las piernas de la joven, y así poder repeler el supuesto hechizo. Cansada de estos abusos, Susan escaparía y la denunciaría a las autoridades, pero estas creyeron en el argumento de Teresa de que su hija estaba loca y que necesitaba ayuda psicológica, por lo que dejaron que la madre llevara a su hija de vuelta a casa. Una vez más ahí, la violencia aumentaría, gracias a otro enfrentamiento por parte de Susan hacia su madre. Teresa haría lo mismo que en su primer matrimonio. Le dispararía a Susan en el pecho. Pero esta vez la víctima sobrevivió, aunque la bala con la que fue herida se quedaría alojada en su cuerpo. Un año después de este terrible evento, y temiendo por su vida, Susan le rogó a su madre que la dejara huir de la casa. Sorprendentemente, Teresa aceptó, pero con la condición de que la bala alojada en su espalda debía de ser removida. Susan aceptó, y en una rudimentaria y salvaje cirugía, realizada por Teresa en la cocina y asistida por sus hijos, removió los tejidos musculares con sus manos desnudas, extrayendo la bala. Susan había sido muy afortunada de sobrevivir al disparo, pero las terribles condiciones higiénicas a las cuales se sometió no le darían la misma suerte. Gracias a la infección que había invadido su cuerpo, una Susan delirante agonizaba entre gritos de dolor. Teresa, fastidiada de esta situación y cansada de los cuidados intensivos de sus hijos hacia su hermana, decidió tomar el cuerpo de su hija moribunda
junto con sus pertenencias. La llevaría a varios kilómetros a la redonda, donde Teresa, acompañada de sus hijos, arrojarían el cuerpo de Susan sobre un paraje abandonado, la rociarían de gasolina junto con sus cosas y le prenderían fuego a Susan sabiendo que todavía estaba viva. Cuando los bomberos apagaron el fuego y dieron cuenta de que era un cuerpo abandonado, procedieron a clasificarlo como Jane Doe 4873-84, debido a que nunca pudo ser identificada gracias al deteriorado estado del cadáver. Años después del homicidio de su hija, Teresa pasaba por problemas económicos. Obligaría a su hija Sheila a prostituirse, la cual, temerosa de sufrir el mismo destino de su hermana, obedeció sin alternativa. Al principio la situación era favorable, gracias a que Sheila traía dinero a casa, pero una vez más, los delirios de Teresa hicieron mella en la poca paz que reinaba en la casa, por lo que Teresa acusó a su hija de estar embarazada y de haber contraído una enfermedad venérea que afectaba también a Teresa. Ante la negativa de Sheila sobre las acusaciones de su madre, Teresa la golpeó salvajemente y la confinó en un armario, prohibiéndole a sus demás hermanos a que le proporcionaran alimento alguno. Los días pasaron angustiosamente. Sheila, casi delirante y totalmente hambrienta, cedió ante las acusaciones de su madre. Pese a haber aceptado la confesión de su hija, Teresa la dejó prisionera en el armario. Algunos días más tarde, un olor nauseabundo invadía la casa de los North. Los demás niños, al percatarse de dónde venía el hedor, sacaron a su hermana del armario descubriendo que ya estaba muerta, y cuyo cadáver mostraba signos de días de descomposición. Esta vez los hermanos hicieron el trabajo sucio bajo órdenes de su madre, abandonando el cuerpo de Sheila cerca de las inmediaciones del aeropuerto de Truckee, California. El cuerpo fue encontrado días después, y Sheila, al igual que Susan, no pudo ser identificada, por lo que también se le clasificó como Jane Doe 6607-85. El miedo ya se había acrecentado entre la familia North, pero Teresa, más temerosa por ser acusado del homicidio de sus hijas que por alguna otra cuestión, ordenó a su hija menor Terry a que incendiara la casa ocultando cualquier evidencia que inculpara a su madre, por lo que el hogar, que había sido testigo de las innumerables torturas de Teresa hacia sus niños, se consumía por el fuego. Pero Terry se había asegurado de dejarles pistas a los bomberos y a la policía de que el incendio fue ocasionado, por lo que pronto comenzó la búsqueda de Teresa. Aprovechando el caos del incendio, los hermanos sobrevivientes decidieron abandonar a su madre, todos menos Howard, el hijo mayor, quien acompañó a su madre a su nuevo escondite, hasta que éste fuera arrestado por el homicidio de un hombre en un bar de Las Vegas, siendo condenado a 16 años a prisión, obligando a Teresa a abandonar a su hijo y a buscar un nuevo refugio. De los hijos varones sobrevivientes, estos desaparecieron. Nunca se supo más de ellos. En el caso de Terry, esta conseguiría trabajo para poder sobrevivir gracias a las identificaciones de su hermana Sheila. Con el tiempo, también contraería matrimonio siendo todavía muy joven, pero con ayuda de su esposo, lograría sanar las cicatrices dejadas por su madre, por lo que 11 años después de los hechos, denunciaría la muerte de sus hermanas ante la policía en busca de justicia para ellas. Finalmente, el 10 de noviembre de 1993, Teresa fue localizada y arrestada en Salt Lake City. Al momento de su arresto, se había presentado con su apellido de soltera Cross y se encontraba al cuidado de la madre de su casero, una anciana de 86 años. Teresa sería hallada culpable y condenada a 2 cadenas perpetuas, pudiendo salir bajo libertad condicional hasta el 2027. Su hija Terry, después del juicio, logró vivir una vida normal hasta el 2011, año de su fallecimiento. Tenía 41 años. Teresa infringía torturas prolongadas a sus víctimas, sin mencionar que estos eran sus propios hijos, mostrando una indiferencia enorme ante sus sentimientos y mostrando un salvajismo fuera de lo común entre las mujeres, al asesinar brutalmente a 2 de sus hijas, por lo que se convirtió en un punto y aparte entre los homicidas. El doctor Michael Stone
Dentro de su índice de maldad la catalogó como una asesina sádica torturadora, dentro de lo cual destaca la enfermiza tortura prolongada. Si el video te ha gustado, suscríbete con nosotros, danos like y agréganos a tus redes sociales para poder hacer más videos como estos. Gracias y hasta la próxima.